Bacha, ¿tú sabes bailar? ¿Bailar o cantar? Cantar. Vivo trabajando sin descanso y se nota mi esfuerzo. Llegué hasta aquí por mi talento. Todos los que hablaron se callaron. Quiero progresos, no retrasos. De hecho me dicen que estoy loco. Vienes hablando de observo. Sa pagpapatuloy po ng ating video mga amigo, ito po, nandito pa po tayo sa may Estragon? Estragon, no? Espigon. Alam ko, binabasa ko kasi. Espigon, ano pala to? Espigon pala. ¿Cómo se llama esto lugares? Laidasa? Kaidasa. Ito ang lugar dito po sa Bata, ang pangalan po ay Kaidasa. So, ngayong araw po ay pag-uusapan po natin about po sa kung talagang gusto ni Batcha na pumunta sa Pilipinas. So, ilang araw na rin po kami magkausap ni Batcha at tinatanong niya sa akin kung may posibilidad daw ba na siya ay makasama sa Pilipinas. Ang sabi ko sa kanya ay itatanong ko pa kay Chamame. Yun ang sabi ko. Pero para sa akin, pwede ko sang isama si Batcha sa maraming kadahilanan. Unang dahilan ay unang rason kaya gusto ko rin isama si Batcha para makapag-aral sa Pilipinas. Pangalawa ay may makasama si Chamame para sa mga kapatid niya. Kasi nung umuwi po si Chamame sa Pilipinas, kung naalala nyo po, si Batcha po nakakausap ko at nakita ko kung paano niya alagaan sila Sophie, si Misma, sila Misma, tsaka sila Alima. So tingin ko malaking bagay na si Batcha ay makakapunta sa Pilipinas kung makakasama din si Chamame o silang lahat. Ngunit ang aking tanong lamang po ay ito. Kung makakasama ba si Batcha sa Pilipinas ay paano si Amir, si Bibian. So yun ang pag-uusapan po namin ni Chamame sa ibang araw. Pero ngayon po kausapin natin si Batcha kung ano talaga ang plano niya, bakit gusto niya pumunta sa Pilipinas. Kasi nakakapanibago na gusto talaga niya na makasama yung nanay niya at saka yung mga kapatid niya. Batcha, tu ha dicho, tu quieres ir mi país, no? Sí. Ajá. Yo preguntar, no? ¿Tú tienes documento para hacer pasaporte? Ejemplo, de Belgian, any birth certificate Belgian? Nacimiento, ¿no? O No. bautismo. No, se había quemado. Se había quemado. Antes, cuando tú casa quemado. Todo había quemado ahí. No hay documento, nada. Wala na silang document Belgian. Kaya sa Husgado, pag wala daw, ako doon sa Husgado. Husgado. Para magawa ng Aha. Husgado. Pero hay posibilidad puede coger más ese documento. Sí, se puede volver a recuperar más. ¿Dónde? Aquí en Salesianos. Todo y lo llevo ahí así. Así. Vuelven a fotocopiarlo y lo buscan. Puede coger nuevo. Sí. Batcha, ¿qué tu razón por qué tú quieres ir a mi país? Vale, por la razón quiero cambiar, quiero estudiar. ¿Cambiar de qué? Quiero cambiar mi vida, Ajá. cambiar mi vida, mi costumbre, todas las malas cosas o buenas que hago. Ajá. Y acompañar a mi familia también, mis hermanitas o hermanitos y mi mamá también. Y intentar concentrarme también en clase, porque aquí hay muchas cosas en casa que tenemos que hacer y las clases no es que nos pierden el tiempo, solo que si no lo hacemos nadie no lo va a hacer. Por eso trabajamos todos los días para que al menos estemos bien, porque nadie no nos va a venir a ayudar. Si paramos así, nadie no va a venir a ayudarnos. Batcha, cuando tú ir a mi país, esto solo tú quieres pasaporte, ¿no? Pero Batcha, mi país, tú vas a estudiar, ¿no? Sí. Tú aprender mi lenguaje, así, sí. Tagalog, ¿no? Sí. Tú aprender, porque esto fácil tiene comunicación para los demás. Sí,
no puede, no mucho Filipino no saber Hablar español, solo inglés y mi lenguaje filipino. Por eso cuando tú ir a mi país, tú vas a empezar de aprender de Tagalog, mi lenguaje. También cuando tú ir a mi país para estudiar, también tú vas a empezar de escuela de primera, así. Sí. No está fácil, esto es difícil, pero para mí esto más mejor porque tu vida puede cambiar, mi país, ¿no? Tu vida puede cambiar de costumbre, ¿no? Sí. Cambiar de... tiene futura, ¿no? Buscar un futuro mejor. Sí, sí. Tú como tu padre, ¿no? Yo puedo ayudar tú para ir a mi país, pero vamos a hablar con tu mamá, ¿no? Vamos a hablar con tu mamá. Esta decisión no para mí, esto para tu madre, porque ahora tu madre no está aquí. Otro día yo ir a tu casa para hablar tu mamá, ¿no? Yo explicar con tu mamá todo cosas tú puedes ir a mi país, ¿no? Mejor acompañar a tu familia para tu mamá no pensar mucho, ¿no? Pero solo mi razón, no sé porque tu mamá aceptar esto clase de cosas, ¿no? Sí. Porque yo pensaba Vivian y Amir también, ¿no? Sí. ¿No? Vivian y Amir, pero tú ahora tú grande, ¿no? Pues esta decisión para ti, para mí está bien, decisión ir a mi país para estudiar. Yo puedo ayudar, yo puedo puede tu mamá, hay mucho plano, ¿no? Plano para tu mamá está en mi país. Sí. Pero cuando tú quieres ir a mi país, vamos a hablar después, ¿no? Bacha, tú puedes arreglar mismo este documento o con tu mamá, no sé. Todo documento quiere para hacer pasaporte, tú puedes arreglar. Sí. Tú puedes arreglar. Solo es, o sea, se empieza antes por la partida del bautismo. Sí. Sí, yo mismo puedo escribir mis datos en casa, lo llevo en Salesiano. Ajá. Se pasa de la máquina, se Ajá. fotocopia, hago fotocarnet, Ajá. se pega dentro y es un papelito pequeño así. Una vez que me lo entregan con Sí. todos mis datos, ya está. Ya está. Sí. No mucho tiempo. No, Ajá. pero el bautismo, papel de bautismo puede ser mucho tiempo, como 2 días. 2 días. Sí, Así. así 2 días. Pero todo documento va a terminar pronto. Vale, papel de bautismo está aparte, Ajá. pero otro documento, pasaporte, todo, pasaporte, Ajá. identidad, Ajá. ajá, solo si yo, Identidad también. sí, Hacer identidad. Pero Vale. tu mamá antes hacer identidad eso mucho tiempo. pero ahí pedir a mamá identidad, mamá ir mirar identidad, no, todo lo que mamá tiene, lo que yo tengo que hacer, identidad, pasaporte, Identidad de tu mamá quiere. sí, Pero tu identidad no quiere. identidad, ¿Sí? ¿Tú hacer identidad o no? no, No, solo identidad de tu mamá. sí, Ujú. solo mamá sí que tiene identidad, yo no tengo identidad. Chano, cuando tú ir a mi país, esto no solo 1 mes tú vivir en mi país, esto mucho tiempo. Porque todos tus hermanitas va a empezar de escuela en mi país, ¿no? Mira, vale, Sí. yo voy a decir la verdad, aquí en Guinea solamente vivo con mi mamá. Ajá. Mi mamá es lo único que me queda. Pero aquí no puedo hacer nada porque sinceramente no sé cómo empezar. Pero si salgo de aquí y otros me apoyan ahí, aunque no me apoyan, yo mismo tengo que ser fuerte, tengo que estudiar para poder avanzar y hacer algo bueno. Ajá. Pero aquí en Guinea no puedo porque cuando intento hacerlo más problemas vienen, problemas de familia, si mi mamá, mi abuela, que si yo no hablo con mi tío, que si Ajá. mi abuela viene a discutir, todo eso nos daña a todos la cabeza y
no podemos estar bien. Ajá. Pero ahí voy a estar preocupado, triste sí, pero voy a tener que estudiar para buscar una buena vida, para estar bien, tranquilo. Ikaw Belgium, ano ang masasabi mo sa sa pagpunta ni Batya sa Pilipinas? Kasi nung sinabi niya sa akin to, syempre sabi ko si Chema may magdedesisyon. Para sa akin kasi ayoko na pangunahan si Chema sa mga desisyon dahil doon ako nagkakaroon ng na meron kasi 'di ba, anak pa rin ni Chema si Batya, kaya dapat ang magdesisyon ay siya, no? Pero kung ikaw ang papipiliin na okay ba na dali natin si Batya sa Pilipinas para makapag-aral? Oo, kung sa ikabubuti naman, kung sa ikabubuti ni Batya, bakit hindi dali sa Pilipinas? Ang tanong nga, kaso maraming mga kailangan na i-prepare ng mga documents. Umpisa pa ngayon, hindi nyo pa ngayon nasikaso yung mga documents, tatlong anak niya na babae. Yung sa may anak niya, Belgium, na ayos na yon. Ang sinasabi kasi ni Chema about sa mga passport ng mga nila Alima, kailangan mag-antay. Pero kung gusto ni Batya, Belgium, ang mangyayari, isasabay natin yung passport ni Batya sa mga bata. Pwede man, okay Batya, ito si kasuhin sa bata. Yung tatlo ito, sana malabo pinapasikaso. Oo, sa malabo pinasikaso. Ito, pasikaso mo ito kay Batya dito para makuha na niya kaagad. Ito, mauna pa ni Batya lumabas, may release yung passport. Yun nga, titingnan natin. Kasi, ito nyo nga dito kay Batya. Kasi kung si Batya sigurado ang mag-aasikaso na mapapabilis, ano? Si Batya, ibigay ko yung number ni Batya ng lalaki, mag-usap silang dalawa, sila mami, para maayos. Sige. May number ka, no? Meron. Sige. Sige. So ayun pa mga amigo, pag-uusapan po muna namin ni Chema kung papayag po siya na si Batya po ay pumunta sa Pilipinas. Dahil para po sa akin, mas okay dahil nga makakasama niya si Chema at makakatulong niya yung mga bata. O merong magtitingin-tingin sa mga bata bukod kay Chema. And then sana makasama din ito. Actually ang una nagsabi sa akin, alam niyo kung sino? Ang una nagsabi sa akin na gusto niya pumunta sa bansa natin ay si Sandra and then si Lorena. Pero parang sabi ni Chema hindi po pwede na basta-basta pumunta si Sandra at si Lorena dahil may mga anak na. Pero eto, tatingnan natin si Batya. Tingnan natin si Batya kung okay kay Chema na pumunta sa Pilipinas. No, nalungkot kasi si Sandra at saka si Lorena nang sinabi ko na yung nanay niyo hindi ayaw na pumunta kayo dahil saan mo iiwanan yung mga bata, saan mo iiwan si Nena at saka si Mahmoud. So siguro in the near future or sa mga ibang pagkakataon, ibang taon makasama si Lorena, si Sandra magbabakasyon sa Pilipinas, isang buwan kasama siguro si Nena o si Mahmoud. Pero sa ngayon talaga ang priority ko si Misma, si Alima, si Sophie, tsaka si Chamame. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. At bukas po ay update ko po kayo kung ano po ang bukas o basta nag-usap po kami ni Chamame, i-update ko po sa inyo kung ano po yung mangyayari. So ayan po, nag-uusap po si Belgium at saka si Batya kasi may kakilala po si Belgium na mas mapapadali po yung mga dokumento. Meron siyang kakilala na mag-aayos po ng documents para po kay Batya. So, salamat po mga amigo sa inyong walang sawang panonood at God bless po. And then, tingnan po natin ang magagawa natin para kay Batya. Tingnan po natin kung ano ang sasabihin ni Chema tungkol sa pagpunta ni Batya sa Pilipinas. Salamat po mga kababayan ko at mabuhay po kayong lahat. God bless. Adios! Adios! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.